Verificación de cajas combinadoras de corriente continua fotovoltaicas, o también llamadas Combiner Box. Según la IEC 62446-1-2017, se seguirá el siguiente procedimiento para poder realizar la verificación de esta caja combinadora o de las cajas combinadoras que existan en el proyecto. Primero, vamos a seleccionar un voltímetro con un rango de voltaje de al menos el doble del voltaje máximo del sistema. Si un string o el sistema que se proyectó posee una tensión de 800 voltios, voy a seleccionar un multímetro con función voltímetro que pueda operar al doble de esa tensión, es decir, a 1600 voltios. Ya vamos a ver el por qué. Luego, inserte todos los fusibles o conectores negativos para que los string compartan un bus negativo común. Vemos acá que cada string está protegido por fusibles positivo y también negativo. Entonces, esta indicación habla de que debemos insertar los fusibles y cerrar el portafusible. Cuando se cierra el portafusible, se va a conectar el punto que está aguas arriba con el punto de abajo, que es la entrada del string, y va a haber una conexión eléctrica. Por lo tanto, cuando se cierran los fusibles, va a haber una conexión eléctrica en todos los negativos. También indica que no se inserte ningún fusible en los conectores positivos. Por lo tanto, aquí vemos que existe el fusible. Visualmente se ve que está dentro del fusible, pero acá hace la diferencia. Vemos una línea que conecta estos dos puntos, por lo tanto simulamos que aquí sí hay una conexión con los fusibles insertos y aquí en teoría no existen fusibles. Luego, mida el voltaje de circuito abierto de la primera cadena o stream de positivo a negativo y asegúrese que sea el valor esperado. Por lo tanto, vamos a medir de esta forma. La punta roja va a estar en el positivo del primer string o cadena y la punta negra va a medir la tensión también en el negativo del primer string y el resultado debiese ser el valor esperado. Necesitamos en el fondo un valor de voltaje de referencia y debe ser el voltaje del sistema. Si el proyecto indica que el voltaje de circuito abierto del sistema o del string es de 800 voltios, debiésemos acá ver 800 voltios o un valor muy cercano. Luego indica que deje una punta del voltímetro en el polo positivo de la primera cadena probada y coloque la otra punta en el polo positivo del siguiente string. Debido a que las dos cadenas comparten una referencia negativa común, el voltaje medido debe ser cercano a cero, con un rango de tolerancia aceptable de 15 voltios. Para este paso se quita la punta negra que está midiendo el negativo del primer string y se deja una de las puntas, en este caso la roja, en el positivo del primer string y la punta negra va a medir ahora el positivo de la siguiente cadena o string. Como estos dos strings tienen una referencia negativa, por lo tanto entre dos positivos existiría un voltaje cero o podría haber una tolerancia de 15 voltios. El siguiente paso es: continúe con las mediciones en cadenas subsiguientes utilizando el primer circuito positivo como conexión común del medidor. Por lo tanto, seguimos midiendo siempre entre positivos. Una condición de polaridad inversa será muy evidente. Si existe, el voltaje medido será el doble del voltaje del sistema. Ahora quitamos la punta negativa del positivo del segundo string y vamos a medir con referencia al positivo del tercer string. Aquí podemos ver que los conductores están invertidos. Acá debiera ingresar el positivo, pero está ingresando o conectándose el negativo. Y acá debiese estar conectado el negativo y está conectado el positivo. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que el voltaje que va a medir el voltímetro será el doble, dos veces el voltaje
voltaje del sistema. ¿Por qué? Porque cuando existe una polaridad inversa, en este punto hay una conexión en serie entre dos strings. Por lo tanto, si un string tiene un voltaje X y se conectan en polaridad inversa, y al ser medido, nos dará un valor de 2x, 2 veces el valor de tensión. Habíamos hablado de 800 voltios, entonces 800 más 800 nos daría 1600 voltios. Veamos el por qué nos daría 1600 voltios. El circuito, en esta condición, al medir en estos dos puntos, quedaría de la siguiente forma. Tenemos un positivo acá y luego tenemos parte del circuito, el negativo ingresa acá, luego ingresaría a la barra de conexión y se conectaría en serie con el positivo y aquí estaríamos sumando voltaje con el último string para este ejemplo y cerraríamos el circuito en este punto al medir y aquí estaríamos midiendo entonces estos dos strings conectados en serie, por lo tanto la tensión aumentaría y en este caso al doble.